dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. El sermón al que nos referimos, hermanos, es predicado la mañana siguiente, después de que el Señor había alimentado mediante el milagro de la multiplicación de los panes y los peces a más de 5,000 personas. La Biblia menciona 5,000 hombres solamente, de manera que podemos especular que eran más de 10,000 gentes los que estaban ese día cuando nuestro Señor Jesucristo realizó este milagro. Y después de ese milagro, el Señor camina sobre las aguas del mar de Galilea, se reúne con sus discípulos en la barca que ellos se habían adelantado, y después llegan a Capernaum. Ese es el contexto en el que se da este sermón. ¿A quién le predicó el Señor? Le predicó prácticamente a la misma gente que había alimentado el día anterior. Ahora, este sermón Jesús lo predica más que otra cosa para referirse a su divinidad. Y como el tema del Evangelio de Juan es precisamente la divinidad de Cristo, recordemos que en el capítulo 20, en el versículo 31 de Juan, cuando él expresa el propósito por el cual él escribió este Evangelio, él dice, todo lo que he escrito, lo he escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que el propósito del Evangelio, propósito central, es dejar claro, o dejar en claro la divinidad de Jesús. De manera que es lógico que si el propósito del Evangelio era eso, este sermón en el que el Señor se refiere a su divinidad no iba a pasar desapercibido por el apóstol Juan. En él, el Señor Jesucristo registra
para sus oyentes y para nosotros después, mediante la analogía del pan de vida, que Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad en un cuerpo humano. Y si se fijan, hace un momento que nos referimos a los milagros que hizo un día antes, los vimos muy rápido. Y es que de hecho así es como los manifiesta o así es como los registra Juan en su Evangelio. Juan no está tan interesado en registrar los milagros de Jesús como está interesado en registrar las afirmaciones y las palabras de Jesús. Juan casi no da detalles de los milagros, ni de estos dos que están en el capítulo 6, ni de ningún otro. Para ver los detalles tendríamos que ir al Evangelio de Mateo o de Marcos. Juan solo los registra como hechos históricos para llegar a lo que él quiere llegar, las afirmaciones y las palabras de Jesús. Mire lo que digo, le voy a dar un ejemplo. Ahí en su Biblia, Juan capítulo 6, en el pasaje que leímos, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, se está refiriendo al milagro. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Eso es todo lo que dice. Ni siquiera Juan menciona la palabra milagro ahí. Ni siquiera hace una exclamación de decir fue fabuloso, fue fantástico, ¿no? Estamos hablando de un milagro de creación. El Señor Jesucristo estaba creando alimento para la gente. Más de 10,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Y Juan se limita a registrar el hecho. Y hace lo mismo con la caminata sobre el mar. Si usted sigue leyendo ahí en su casa este capítulo 6, dirá o verá que es lo mismo, es el mismo tratamiento que le da. ¿Cuál es la prisa, pudiéramos pensar? Bueno, no es que Juan no le dé importancia a los milagros, claro que lo son. Pero Juan está más interesado en la enseñanza que se deriva de ellos, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, un milagro muestra el poder de Dios, pero no lo define. Y menos aún nos explica lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, no es suficiente con registrar un milagro sin dar la explicación de ese milagro. No es suficiente con mirar la obra de Dios o los milagros de Cristo. Necesitamos escuchar la enseñanza que hay detrás de cada milagro. Es como el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 él dice que el firmamento y la creación hace evidente la realidad de Dios. Pero ¿qué pasaría si Pablo se quedara ahí? No sabríamos nada de nuestra justificación. No sabríamos nada de nuestra elección, de la fe necesaria. Por eso Pablo dedica otros 15 capítulos para explicar esa realidad de que los cielos y la creación hacen patente la realidad de Dios. La multitud que seguía a Jesús aquí es un claro ejemplo de esa necesidad que tenemos de saber qué hay detrás de un milagro. Porque ellos habían participado del milagro, habían visto el poder de Jesús, pero no tenían ni idea de lo que se trataba. Ya querían hacerlo rey después de eso. Pero querían hacerlo rey para que le siguiera dando de comer. Por eso es que Jesús debe hablarles del significado de ese milagro, y por eso Juan tiene que registrar lo que Jesús tiene que decir al respecto. Y lo que tiene que decir es que su propósito no es un propósito político, es un propósito redentivo. El interés de Jesús no son nuestros cuerpos, son nuestras almas. Vino para hacer la voluntad de su Padre, para cumplir
un plan ideado desde la eternidad, y ese plan está enfocado en nuestras almas, no en nuestros cuerpos. Por supuesto que nuestra redención es integral, por supuesto que nuestra salvación es cuerpo y alma, pero la esencia nuestra está en nuestra alma, y eso es lo que está interesado Jesucristo. Ellos no lo entendían así. Todo lo que querían era más pan. La comida del día anterior había estado excelente. ¿Recuerdan el milagro de las bodas de Caná? ¿Qué pasó? Que le dijeron al señor, al dueño de la casa: oye, generalmente se saca el vino bueno primero, ya después que la gente ya no está en sus 5 sentidos, le sacas el más barato, pero tú lo hiciste al revés, por la excelencia.